Buenos días, distinguida audiencia. En este domingo vamos a concluir estos sermones o reflexiones dominicales acerca de la familia. Y el pasaje bíblico que hemos escogido para hoy se encuentra en Jeremías capítulo 22, versículos 29 y 30. Y el título de esta reflexión es La autoridad de Dios sobre las familias. Para empezar, podemos decir que el concepto de familia ha variado a través del tiempo. Así tenemos que en nuestra mentalidad occidental, tradicionalmente hemos aceptado dos conceptos de familia. Uno es el de familia nuclear, el que consiste en que la familia está formada por el padre, la madre y los hijos. Y hay otro concepto que es el de la familia ampliada o extensa, en la cual además de los padres y los hijos están los abuelos, tíos, primos y otros parientes que están bajo un mismo techo. Lo cierto es que este último concepto es el que ha prevalecido durante mucho tiempo, ya que el concepto de familia nuclear, como lo entendemos, es relativamente moderno, ya que se inició allá por el año de 1947. Quiere decir que las familias antes de este año existían de la manera estipulada en el segundo concepto de ser familia ampliada o extensa. No. Pero el hecho es que por diversas razones en las diferentes sociedades ha prevalecido la práctica de formar clanes o familias donde hay un jefe cuya autoridad es respetada y obedecida por todos. Quiero traer unos ejemplos de cómo en algunas sociedades, aún contemporáneas, se sigue manejando el concepto de familia extendida. Y una de ellas es la de una etnia conocida como los Calapú, un grupo étnico de Brasil, donde la familia ampliada es la que decide sobre lo que tiene que hacerse. Y hay una cosa curiosa en esta etnia, que los hijos, además de llamar mamá o madre a aquella que biológicamente los procreó, tienen que llamar mamá a las tías maternas, es decir, a las hermanas de su madre. En el caso particular mío, que mi familia está constituida por mi esposa y mis dos hijos, sucede que yo tengo 5 cuñadas. Si aplicamos el concepto Calapú, mis hijos tendrían no una madre, sino 6 madres. Es algo curioso y que para nosotros no tiene mucha razón de ser, pero sí la tiene para los Calapú, donde la comunidad es muy fuerte e influyente sobre las personas. Pero también tenemos la etnia de los tojolabales, una etnia de México, en la cual hay una característica muy significativa porque los hijos tienen un rol muy importante. Por ejemplo, cuando una madre tiene 3 hijos, corresponde a ella cuidar del tercer bebé. En tanto que el primero, o sea, el mayor, tiene la obligación de cuidar y proteger al segundo hijo. Es una característica muy interesante. Y además, aquí la comunidad en su totalidad es la familia para todos los integrantes de ese grupo. Entonces las decisiones o la justicia se ejerce tomando en cuenta a la comunidad entera. También tenemos a los gitanos
que son una etnia muy característica que supuestamente se originó en la India y que emigró a varios países y continentes. Y en esta etnia hay una característica muy singular y es la de que cada familia tiene que esforzarse por ser la más fuerte. ¿Y cuál es la familia más fuerte o la que decide en muchos casos? La familia que tiene más hijos varones. Como ustedes pueden ver, estas tres minorías o comunidades tienen sus características especiales en torno a la familia, lo cual significa que las decisiones o el poder de decisión se ejerce de una manera diferente. Entonces, para nuestro caso, vamos a leer algo que nos hace reflexionar sobre quién tiene el poder de decisión. Y quiero que me acompañen en una lectura bíblica que se encuentra en el profeta Jeremías, capítulo 22, del cual solamente vamos a leer los últimos 2 versículos, donde dice Jeremías muy exaltado: tierra, 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 oye palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová: escribid lo que sucederá a este hombre privado de descendencia, hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David, ni reinar sobre Judá. ¿A quién se refiere el profeta Jeremías en esta porción? Se refiere a un rey de Judá llamado Joaquín, quien fue llevado con su madre y otras personas como cautivos a Babilonia, y allá murió. Y con él terminó esa serie de monarquías o de monarcas que en la sucesión davídica gobernaron en Judá, y que por ser desobedientes a Dios y no escuchar su palabra, tuvieron que sufrir esa humillación de ser esclavizados por una potencia en ese entonces. Esto nos hace ver, hermanos y hermanas, que el poder de hablar corresponde a aquel que tiene el derecho a juzgar o a decidir sobre lo que debe hacerse en un determinado lugar. Y aquí Jeremías está reclamando para Dios el derecho de hablar y ser oído, porque los reyes no actuaban de manera correcta y Dios les enviaba profetas y hasta profetisas, y ellos oprimían, maltrataban y hasta mataban a los profetas que llegaban a hablarles en nombre de Dios. Entonces nos preguntamos en esta mañana, ¿a quién le corresponde el derecho de hablar? Y la respuesta es a todos. Todos tenemos el derecho de hablar. Pero luego viene la otra pregunta: ¿a quién le corresponde el derecho de ser oído? A aquel que tiene el poder que le ha sido conferido. ¿Y quién tiene el poder sobre las familias? ¿Serán los padres, los abuelos, la comunidad? Estos tienen un control o poder relativo, pero el poder absoluto, el control completo sobre las familias de la tierra corresponde a Dios. Y sobre esa base vamos a hablar en esta mañana. Los invito a que me acompañen en una oración. Padre Celestial, dejamos bajo la dirección de tu Santo Espíritu esta reflexión dominical, deseando que la palabra dicha sea dada con sabiduría y gracia a fin de contribuir a la edificación de aquellos que oirán esta reflexión. Y que sea todo para gloria tuya, porque tú tienes el control y el poder sobre todos. Y tu palabra debe ser escuchada
como dijo el profeta Jeremías. En el nombre de Jesús oramos. Amén. La autoridad de Dios sobre las familias. El propósito general entonces de esta reflexión dominical es el de determinar el papel protagónico de Dios en las familias, cualesquiera sean las características de las mismas a lo largo de la historia, a fin de crear conciencia en cuanto al carácter creador y justiciero de Dios. Dios, que es nuestro creador, tiene todo el derecho de juzgar sobre su creación y su palabra tiene que ser escuchada por todos. Hay una propuesta específica según la cual nos proponemos identificar la influencia de Dios en la familia, según lo manifestado por las Sagradas Escrituras, para sacar conclusiones que nos ayuden como iglesia a caminar por la senda trazada por Dios a través de Jesucristo, quien vino a establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Esto pues nos debe mover a la reflexión y de considerar la palabra de Dios como algo que debe ser escuchado por todos, no importando cómo estén constituidas las familias. Porque como dijimos al principio, hay diversos conceptos de familia y además de los conceptos anteriores que yo mencioné, hay algunos nuevos conceptos que han tenido auge en los últimos tiempos. Y así tenemos las familias en las cuales solamente uno, el hombre o la mujer, es el que vive con sus hijos y es el que decide. En otros casos tenemos familias en las cuales no son ni el padre ni la madre, sino los abuelos, porque los padres no están. En otras familias tenemos el caso de que los hijos forman parte de un hogar en el cual el hombre tiene sus hijos, la esposa tiene sus hijos y ambos constituyen un grupo familiar. Tenemos también familias en las cuales solamente hay un hijo o dos hijos, o a lo sumo 3 hijos. Hace muchos años, por ejemplo, en el tiempo nuestro, hasta llegar a la década de los 70, era muy común observar familias con 8 hijos o más. Pero ya el siguiente decenio, o sea, la siguiente década, la década de los 80, vio que en las familias el número máximo se limitaba a 5. Y luego vino la década de los 90, donde algunos piensan que ya no eran ni 8 ni 5, sino 3. A lo sumo, vino el año 2000, en el cual las familias decidieron tener a lo sumo 2. Y a partir del año 2010 ha habido una tendencia muy fuerte en algunas naciones a tener solamente un hijo o ningún hijo. Como si el tener hijos fuera algo antinatural, pero que nos demuestra que el egoísmo y el deseo de satisfacer los sentimientos egoístas de las personas tiene más cabida, al grado tal que hombres y mujeres deciden divertirse y a veces en forma separada, porque los hijos no tienen el valor para ellos que tuvieron hace un siglo, por no mencionar los 50 años pasados. La familia en la época bíblica empezó. ¿Cómo empezó? Empezó en la forma establecida por Dios. El padre, la madre, los hijos. Tenemos el caso de Adán, Eva y sus hijos.
Pero luego podemos ver en el libro de Génesis que hubo una perversión en ese modelo y lo vemos en uno de los capítulos de Génesis donde un hombre llamado Lamec hace una aseveración un tanto descabellada, por decirlo así, porque él hace referencia a Caín, el primer asesino de la humanidad. Sabemos que Caín mató a su hermano Abel. Y la descendencia de Caín, o sea, los cainitas, tuvieron ciertas características. Lo mismo que la descendencia de Set, que vino a sustituir a Abel. Pues bien, hablando de este hombre llamado Lamec, dice Génesis capítulo 4, versículos 19 en adelante. Veamos desde el 18. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Y dijo Lamec a sus mujeres: Ada y Sila, oíd mi voz. Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Esto hace referencia a una experiencia según la cual Lamec tuvo problemas con un joven al cual le quitó la vida, pero supuestamente lo hizo en defensa propia. Pero las palabras de él hacen referencia a Caín, el que había matado a Abel y que había sido condenado por Dios a errar por el mundo, y que Dios lo había protegido porque le puso una señal en su cuerpo según la cual el que viera a Caín no podía atentar contra su vida, a pesar de que él había sido un homicida. Pero Dios lo había perdonado y había dicho que si alguien mataba a Caín, sería castigado 7 veces. Y luego este hombre descendiente de Caín dice: bueno, si yo me defendí y por defenderme maté a otro hombre, pues a mí me van a tener que perdonar 70 veces 7. Como quien dice, en una forma bastante grosera, este hombre llamado Lamec hace referencia a que tiene derecho a no ser juzgado por nadie, porque su antepasado, Caín, lo había sido por parte de Dios y había sido, como decimos, absuelto. La justicia humana muchas veces trata de ampararse en algunos esquemas y muchas veces la injusticia prevalece y eso hace que en las comunidades surjan personas que tienen el poder para ejercer jurisdicción sobre la comunidad. Y vemos, por ejemplo, que en el caso de Israel hubo un tiempo en que había jueces que gobernaban a la nación. No había rey. Y las personas hacían lo que bien les parecía, como dice el libro de los jueces. Pero luego el pueblo quiso probar suerte y viendo el ejemplo de las naciones vecinas dijeron: queremos tener rey. Y se lo dijeron a Samuel.
el cual les dijo, si vuestro rey es Dios, ¿por qué queréis tener un rey como las otras naciones? Queremos tener un rey, dijeron, que dirija nuestra guerra. Y aunque Samuel les advirtió sobre lo que ese rey iba a ser para ellos como una carga, ellos dijeron, no importa, queremos tener rey. Y fue así como tuvieron reyes. Y la mayoría de los reyes hicieron lo malo ante los ojos de Dios y llevaron a la nación al desastre. Eso es lo que quería hacerles ver Samuel, que debían escuchar la voz de Dios. Como dijo Jeremías muy exaltadamente, tierra, 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 escucha la voz de Jehová. Y en estos tiempos modernos podemos decirles a las personas, escuchen la voz del Señor Jesucristo. Pero muy pocos están dispuestos a escuchar al Señor. Prefieren escuchar a otras personas. Prefieren escuchar otras voces humanas, imperfectas y llenas de defectos, y no buscan al Dios vivo. Y esta situación se dio en la iglesia primitiva, según vamos a ver a continuación. Se nos dice, por ejemplo, que cuando el Evangelio fue predicado no solamente en Judea, sino también en Samaria y otras regiones, empezaron a surgir problemas porque algunos judíos, aferrándose a la tradición, decían que los que creían en Cristo tenían que ser, al igual que los judíos corrientes, circuncidados. Y decían, si ustedes no se circuncidan, no pueden ser salvos. Ante esta situación que puso en peligro a la iglesia naciente, la iglesia tuvo que celebrar un concilio en Jerusalén, en el cual oyeron los testimonios de Pablo, Bernabé y otras personas que habían ido a predicar el evangelio a gentiles. Y les dijeron cómo los gentiles se habían convertido al Señor. Y si los gentiles no eran judíos, eso significa que no habían sido circuncidados. Pero habían llegado unos judíos a esas iglesias a decirles que ellos tenían que circuncidarse. Entonces se celebró ese concilio y después de deliberar acerca de ese asunto, se levantó Jacobo, que era uno de los líderes, y dijo, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Y luego, al final se nos dice, a partir del versículo 22, en el mismo capítulo 15 de Hechos, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía, con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia. Salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas,
los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de los sacrificados a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta, habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Aquí se nos habla de una familia y familia ampliada. Nada más que aquí es una familia caracterizada por su fe en Jesucristo. ¿Y cuál era esta familia ampliada de creyentes? La iglesia de Jerusalén, en la cual estaban los 12 que predicaban la palabra, estaban los diáconos que los auxiliaban, estaban los ancianos y otras personas que colaboraban, y la palabra tenía que ser escuchada y atendida por toda la congregación que iba aumentando en número. Y eso fue creando algunos problemas, los cuales se resolvieron sabiamente, porque los dirigentes, que eran los apóstoles, atendieron la voz de Dios y también oyeron el clamor de la congregación y obraron con justicia. Eso se nota en el capítulo 6, cuando ellos vieron ese problema y nombraron auxiliares, a los cuales nombraron diáconos o servidores. Pues bien, cuando el evangelio llegó a Antioquía de Siria y se formó una iglesia, llegaron judíos de Jerusalén a alborotar a la naciente iglesia con esas ideas heréticas, por lo cual la iglesia de Jerusalén tuvo que ver este asunto y verlo con mucha sabiduría. Y por eso es que al final ellos dicen en una forma categórica, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. En otras palabras, ¿quién tomó la decisión? Claro, la decisión la tomó la iglesia como comunidad o familia espiritual ampliada. Solamente que aquí tomaron en cuenta un elemento indispensable en la toma de decisiones de cada familia, sea esta una familia nuclear o una familia ampliada o una familia sin hijos o una familia con hijos adoptivos. Sea cual sea el carácter de esa familia, la voz de Dios tiene que ser escuchada. Aquí se ve que el clamor profético de Jeremías de tierra, escucha la voz de Jehová, debe hacerse sonar también en las familias y en las iglesias y en todos aquellos lugares donde hay agrupaciones humanas y en las cuales hay que tomar decisiones y juzgar correctamente. Porque el juzgar correctamente no es de todos, pero sí puede hacerse cuando se toma en cuenta a Dios. Porque cuando ellos dicen, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga, ahí están queriendo decir, nos ha parecido bien a nosotros y a Dios. O si usted lo quiere decir de otra manera, le ha parecido bien a Dios y también a nosotros no imponerles a ustedes mayores cargas. La administración de la justicia en las familias tiene que ser algo que debe hacerse bajo la dirección de Dios. ¿Por qué? Porque ya lo dijimos, Dios tiene autoridad sobre las familias. Y si tiene autoridad sobre las familias, eso significa que toda la tierra en la cual hay millones y millones de familias, la voz de Dios, que es su creador y el juez de toda la humanidad, debe ser escuchada.
Pero parece ser que esa es una voz a la que muy pocas personas ponen atención. Por lo que podemos decir finalmente que una familia en la cual la voz de Dios es escuchada, está llamada a prevalecer sobre cualquier situación, ya sea de peste, como la pandemia que estamos sufriendo, o ya sea de guerra, que también la hemos vivido, o de terremotos que han sido una cosa muy normal en nuestras latitudes, o en las migraciones que tienen que hacerse de un lugar a otro en busca de mejores condiciones de vida. La voz de Dios tiene que ser escuchada donde quiera que se encuentre un grupo familiar. ¿Quiere decir que los padres no tienen nada que ver con la toma de decisiones? Claro que sí. Pero los padres que deciden sobre la base de lo que Dios dice, tienen ellos el poder o la potestad de tomar las decisiones. Así como lo hicieron aquellos reyes que gobernaron Judá y que tuvieron reyes ejemplares como David, Ezequías, o Joás, o Josías, que fueron personas que oyeron la voz de Dios por sobre todas las cosas y tuvieron éxito cuando escucharon la voz de Dios. ¿Quiere usted triunfar sobre cualquier situación? Escuche la voz de Dios. ¿Y cómo la va a escuchar? Leyendo su palabra, la Biblia, en donde tenemos mandamientos de Dios para todas las naciones. Hombres y mujeres, ante Dios todos somos iguales y todos tenemos derecho a escuchar su palabra, a leerla y a acatarla. Y Jesucristo mismo dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quiere usted saber de Jesús? Lea la Biblia y venga a Él y declare que Jesús es el que controla su vida. Les invito a una oración. Padre Santo, te damos gracias por esta palabra que nos hace reflexionar sobre el poder de Dios sobre la tierra y que su voz debe ser escuchada y atendida y que su voz expresada a través de aquellos que te temen pueda ser escuchada también para que todo marche bien en una familia pequeña, mediana o grande, en una familia nuclear o ampliada, porque todas las familias de la tierra están llamadas a escuchar la voz de su Creador. Que así sea, para gloria de Jesucristo, en cuyo nombre oramos y que queremos que sea reconocido como Señor y Salvador por todos, especialmente por los que están escuchando esta reflexión. Que así sea, Señor. Amén.